¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues ya lo tenemos la novedad de Slotty en el grupo C, el Mazda 787B, con sus mejoras, según nos han contado desde Slotty. Y la verdad es que la decoración, para mi gusto, es preciosa. Para mi gusto es muy acertada. O sea, el coche es espectacular y lo tienes en la mano y es súper bonito. Casi me quedo sin él, pero bueno, al final he podido conseguirlo. Lo tenía reservado en un sitio, al final no llegaba, lo tuve en mis manos a través de un amiguete que lo tenía, estuve a punto de llevármelo, no me lo llevé porque lo tenía reservado, al final la reserva no vino y tuve que rápidamente buscarlo por la web y bueno, y al final lo pude conseguir. Bueno, pues ya veis que es precioso y os cuento, ¿vale? Os cuento, me ha tocado por fin un coche derecho, me ha tocado la carrocería derecha y el chasis derecho. El chasis venía un poquito torcido por delante, pero le pegué un tirón con las manos y hace un par de días y no ha vuelto, o sea, está perfecto. Ahora mismo el chasis está derecho, carrocería derecha, no sé lo que pasará más adelante, pero ahora mismo este me ha tocado bien. Así como el último, el Porsche 956 KH, que de la decoración de Newman que estuvisteis viendo en el canal, venía hecho un cromo, pero un auténtico cromo. Aunque al final lo metí en vereda y bueno, ayer que celebramos la segunda prueba del campeonato del grupo C, pues el coche se portó y subió a lo más alto del podio. Pero me dio mucho que hacer, como ya viste. Y en fin, este viene derecho. Enhorabuena, Slotty. Por fin, me ha tocado uno increíble. Cosas que, por ejemplo, yo en la carrocería, pero esto es, como dicen, hablar por no callar, ¿no? Pero bueno, yo lo comento porque creo que sería un acierto. O sea, estas carrocerías, que son un poco rígidas y no tienen mucha torsión, ¿vale? Si intentamos ver, son muy rígidas, tienen poca torsión. Se le podría ayudar, lo que pasa es que aquí va a costar más trabajo. Ya sabéis que yo desmonto la bandeja de piloto, intento darle 2 puntos, uno atrás y uno delante, pero en este caso no es posible. En este caso no va a ser posible. Porque tenemos 2 piezas totalmente separadas y entonces no se pueden anclar por una parte delantera y otra trasera. Se podría hacer si las desmontáramos enteras y uniéramos estas 2 partes por aquí, con una pletina, con algo de plástico, algo que las uniera aquí y entonces ya sí las podríamos tener juntas. Soltar todo, quitarlo todo y unirlo solo en este punto de aquí atrás y unirlo en este punto de aquí delante, ¿vale? Pero bueno, no va a ser el caso porque eso es demasiado trabajo y no merece la pena. Ya sería tocar demasiado la carrocería, porque una cosa es desmontar y fijar en 2 puntos cuando tenemos una pieza, pero esto ya sería tocar demasiado para el reglamento que tenemos, que es de serie, con pequeñas modificaciones. Como ya veis, tiene 2 tornillos delante de la carrocería y uno detrás, los tornillos del Slotty, los de siempre, perfectos. El coche viene muy bien terminado, ¿vale? Viene la bandeja de piloto, viene con las piernas del hombre también delante. En fin, el peso es contenido, muy contenido, como habéis visto en la presentación. Las medidas son brutales, las medidas, sobre todo la batalla, me parece brutal. Yo no sé cómo se va a comportar el coche, pero según las medidas creo que va a estar dentro de los mejores de los grupos C, junto con el Nissan y alguno más que tenemos por ahí. Y bueno, nos metemos, para no entretenerlo mucho, nos metemos directamente dentro, ¿vale? Por fin Slotty ha cambiado los cables, ha puesto cables flexibles, menos mal, porque los otros eran un ladrillo, una piedra. Estos cables están perfectos, ¿vale? Muy flexibles, ¿de acuerdo? Muy flexibles. Seguimos teniendo la ficha de empalme para poderlo poner con el chip digital, que es para el que los usen es digital, pues mira, está bien, ahí atornillan su kit digital y lo conectan, así que perfecto, ¿vale? Todo lo demás exactamente igual que en cualquier grupo C que os vais a encontrar. Las trencillas siguen siendo muy duras para mi gusto, esto hay que cambiarlo sí o sí después de la prueba. Muy duras, y en este caso el eje delantero ya no trae los casquillos de plástico que trabajamos en tantas ocasiones en los grupos C. Aquí ya viene con su tornillería métrica tanto en la parte superior como en la parte inferior y no trae los casquillos de plástico, así que en este punto también un acierto para Slotty, ¿vale? Menos trabajo que nos da.
El motor es el mismo, el MX-16. Le han puesto esta pegatina de color rojo, no sé por qué, la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, será para tener ellos referencia, habrán cambiado de fabricante, de distribuidor, no lo sé. Lo que sí os digo es que el motor, os voy a poner ahora el test antes de rodarlo en un rodaje corto de 30 minutos y después el resultado. Últimamente los motores del Lotus que estoy viendo no van muy allá, hacen ruidos raros. El del Newman, que fue el anterior, hacía un ruido súper extraño. Luego al final el coche, a base de rodarlo, lubricarlo, el coche ya empezó a mejorar y el motor ya empezó a ir, pues bueno, francamente, dentro de la media, ¿vale? Tampoco vamos a decir que era espectacular. Pero ahora mismo tiene unos ruidos que yo le he hecho el rodaje corto y tiene unos ruidos raros. El motor está ahí que suena raro, luego se le quita, luego le viene, luego se le quita y bueno, no llega a terminar de soltarse, pero bueno, está nuevo. Solo tiene ahora mismo sus 30 minutos y varias pruebas en el test del motor, ¿vale? Así que cuando lo rodemos y le demos ya su matraca, el motor imagino que se soltará, ¿vale? Bueno, pues todo igual, la bancada con 4 puntos de sujeción con sus tornillos que vienen con su arandela. Aquí tengo desmontados que vienen con su arandelita, ya lo trabajaremos cuando lo preparemos, como siempre. A ver si lo veis. Los 4 tornillos, 2 delante, 2 detrás. Nosotros ya lo prepararemos y ya veremos lo que hacemos. Detalles, el desarrollo mismo, 928, que es lo que trae de serie. 928, llantas de aluminio detrás, 16,5, llantas de plástico delante, 15,8. Prácticamente no hay que contar nada más de este coche. Lo vamos a dejar tal cual y lo tiramos a la pista con sus neumáticos, con todo como viene. Parece que viene bien montado, no viene nada raro. El eje trasero viene bien, las ruedas vienen en su sitio, el eje delantero también, no viene, la verdad es que me ha sorprendido que venga más o menos correcto, de altura y demás para el neumático que trae, y lo que no trae bien puestos son los cables, pero bueno, eso es un detalle sin importancia, que los cables no van por su sitio, porque claro, al tener la ficha de esta ficha para el kit digital, pues la verdad es que habría que modificar todo eso. Bueno, nosotros lo vamos a dejar tal cual, ¿vale? Como ha venido y ya está, la guía trabaja bien. Con lo cual, ya está. Ahora, comentar una cosa. Lo bueno de este coche, el cambio de este coche, para mi gusto, ¿vale? Y según comenta todo el mundo, es que la carrocería se apoya en el chasis. Totalmente, ¿vale? La carrocería, bueno, cuando pongan los cables bien, porque ahora mismo le están empujando a los cables, pero la carrocería se apoya en el chasis, tanto en la parte lateral, todo en lateral, ¿vale? Como en la parte frontal. Y eso es un plus, porque el coche no está encajado. Cuando le demos su basculación, cuando lo preparemos y le demos sus movimientos necesarios, pues el coche ganará en el paso por curva muchísimo, ¿vale? Eso es fundamental. Así que otro acierto más para el Lotus. Han hecho un coche que realmente es súper bonito y además con las prestaciones que veremos que seguramente van a estar muy, muy arriba. Así que nada, chicos, pues ya está. Os dejo con el test del motor. Voy a poner estos cables en su sitio porque si no el coche es que no va a cerrar. Y me lo llevo al tramo de la pista, ¿vale? Me lo llevo al carril 7. Ahora sí, me lo llevo al carril 7 y le damos 100 vueltas a ver qué tal. Bueno, se me olvidaba, la guía por supuesto es la misma, las modernas de ahora, con tornillo y con la tornillería métrica por delante. El cable ya no partirá porque es más flexible, así que yo creo que me aguantará las 100 vueltas, aunque todo eso lo voy a modificar luego cuando lo prepare, pero aguantará las 100 vueltas. Bueno, lo dicho, nos vemos en un momento, ¿vale, compañeros? Tú sigue.
Bueno, compañeros, pues ya tenemos el coche preparado y afinado. Y bueno, os cuento así por encima rápidamente para que veáis cómo funciona en pista y los tiempos que ha marcado. Solo deciros que es el más rápido de todos los grupos E que hemos preparado en el canal. Así que efectivamente Mauricio tenía razón, ha dado una evolución, una vuelta de tuerca al grupo C con este Mazda. Ha evolucionado el chasis, carrocería y se nota que el coche va bien. Hombre, hemos tenido que prepararlo, hemos tenido que afinarlo, pero una vez hecho esto, pues efectivamente va divino. Tengo que deciros que cuando lo probé de serie, el coche no iba bien, se salía, la guía no trabajaba bien. En fin, pues ya sabéis, el montaje, el control de calidad a la hora de montarlo de serie, pues no va muy allá. Se tiran las piezas, se tira todo y no va. Tenéis que echarle un ratito para que el coche vaya bien. Y si no tenéis conocimientos, pues bueno, si tenéis la suerte de dar con un canal como este, donde os explica un poco lo que hay que hacerle, vale. Pero si no, andaréis un poco perdidos y, en fin, el coche servirá para tenerlo en la vitrina y poco más. Pero bueno, esperemos que podáis descubrir todo estos análisis y que lo podáis mejorar y disfrutarlo, porque eso sí, una vez puesto en marcha se disfruta una auténtica barbaridad, pero una auténtica barbaridad. Bueno, pues me meto en ello. La carrocería, pues la carrocería no le he hecho nada. La carrocería, ya os dije, está perfecta, está bien, no puedo hacerle nada, porque como vienen dos piezas, como os comenté, pues claro, no puedo darle esa libertad de movimiento, porque no puedo enganchar las dos piezas. No podría enganchar esta ni por delante ni esta por detrás, con lo cual la he dejado tal cual y ahí se ha quedado, ¿vale? Perfecto, pues ahí está. La decoración, como digo, espectacular. Y bueno, y en la mecánica y en todo, pues bueno, pues nos metemos directamente. Cables, hemos cambiado los cables y hemos puesto los cables finitos, los que tenemos finos. Ya os comenté que hablé de ello. Entonces, ¿por qué? Pues porque el morro de este coche es como los Porsche, baja muchísimo. Y si os fijáis por aquí dentro, es que no tiene espacio. Prácticamente no hay espacio. Además tiene estos topes de aquí, ¿vale? Que simulan la parte de la carrocería cuando entra, ¿vale? Que es del molde y no hay espacio, así que no podemos poner otros cables. Bien, pues hecho esto, hemos puesto nuestras trencillas, las 1636 de Scale Auto, las hemos puesto en condiciones, como ya podéis ver, totalmente rectas, haciendo su doblez al final un poquito para que tenga 4 puntos de contacto, los dos del final y aquí en medio, ¿vale? El eje delantero lo hemos estabilizado en altura y hemos puesto los Zero Grip de Scale Auto, los estrechos. Y como digo, estabilizado en altura para que roce por los pelos, o sea, toque pero no toque, ¿vale? Hemos guiado los cables muy bien, echando un poco de B7000 en las partes donde tiene que ir dentro, que de serie no venía. Nosotros lo hemos colocado en su guía y lo hemos llevado hasta el lateral a cada cable por su lado. Le hemos dado un poquito de margen para cuando saneemos de vez en cuando y que no nos falte cable, ¿vale? Y nada, soldado en su punto y ahí está perfecto. En la bancada, como ya podéis ver, el sellador de delantero de color azul, esmalte de color azul, porque hemos sustituido los tornillos de la bancada por los tornillos de nylon de M2 por 6 milímetros y no hace falta cortarlos, simplemente echamos el esmalte para que se fijen y no se suelten. Yo los pongo apretados al máximo, ¿vale? Este motor no trae tornillos de fijación delante, como podéis ver a la bancada, pero no se mueve. He estado probando, he estado viendo y el motor está fijo y no se mueve, con lo cual no ha necesitado ponerlo. Si en algún momento noto que vibra o que hay que ponerle, pues se lo pondré, pero ahora mismo no le ha hecho falta. Es verdad que a otros sí le hace falta porque gira el motor, pero este está muy bien encajado y no se mueve en absoluto, así que perfecto. La bancada, seguimos hacia atrás, hemos soltado los tornillos como hemos hecho con los demás coches del grupo C, muchos de ellos, para tener y simular la suspensión, ¿vale? Para simular la suspensión, como estáis viendo aquí, ¿vale? Que se mueve, ¿vale? Se mueve y va a su sitio. Eso se consigue fijando a tope los tornillos delanteros y dejando atrás flojos los tornillos de la bancada de serie. Yo le he quitado la arandela que traen
y los he aflojado. No se pueden aflojar del todo porque entonces se engancha la rosca en el chasis. Así que tenéis que buscar el punto donde tenéis ese movimiento y además que se mueva libremente, ¿vale? En el desarrollo, por supuesto que no se toca, 928, todo igual. Y bueno, hemos llevado el eje de atrás, la apertura del eje trasero a lo que nos ha permitido el coche. Y ahí ya, pues nada, nos hemos puesto a rodar con él. Y no tiene nada más, ¿eh? O sea, no le he hecho nada más. Le he quitado todas las piezas que podemos perder en carrera por algún golpe, impacto o simplemente por las vibraciones, que son las que hay que quitar para poner el coche en una bancada en ángulo, y los tapones de los laterales, ¿vale? Entonces, esto es lo único que le hemos hecho, que es lo que le hacemos a todos. Y como podéis comprobar, fijaros aquí cómo... ¿vale? Cómo trabaja simulando la suspensión. Muy poco recorrido y muy blandita, ¿vale? Pero trabaja. Ya os digo, no en todos los coches del grupo C funciona bien. Hay unos que funciona muy bien y en otros no funciona, como el Newman, que no funcionaba nada y tuve que poner suspensión, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más. Lubricar, rodar, lubricar y rodar. Os tengo que decir que este motor me pasó como con el Porsche 956 KH de Newman, que no iba. Además, hacía un ruido rarísimo que ya habéis podido comprobar en la prueba que hemos hecho al principio del coche de serie. Y no iba, y a base de meterle un chute de limpiacontactos delante, lubricarlo con vudú y tal, al final ha empezado a soltarse, y menos mal que al final sí, se ha soltado, el coche va bien. Todavía le falta, pero bueno, ya el coche responde bien, acelera bien, tiene una punta buena, en fin, contento con el motor como va por ahora, ya veremos a ver si dura. Y chicos, nada más, no tiene nada más, o sea que tiene poquita cosa, pero eso sí, hay que hacerlo con cariño, todo lo que se le haga con cariño. La guía tuve que aflojar el tornillo de la guía tuve que aflojarlo porque no giraba bien y no volvía y se quedaba un pelín atascada, y tuve que quitarle prácticamente casi una vuelta completa, y ya trabaja muy bien, ¿vale? Así que nada, aquí lo tenemos. En la tornillería de basculación os voy a contar lo que he hecho, lo que he usado. He usado el tornillo original sin arandela detrás, ¿vale? Este lo he usado detrás, sin la arandela, ¿de acuerdo? Vale, dejando aproximadamente milímetro y medio de basculación. Y delante he usado estos tornillos de la marca Black Arrow de titanio, con la cabeza muy pequeña, a ver si la podéis ver, ¿vale? La cabeza muy pequeña. ¿Por qué he usado estos tornillos? Podía haber usado los que uso en otros coches, como los del Lotus Plus también, de cabeza Thor. Pues lo he usado por lo siguiente, porque me permite, os lo voy a enseñar, me permite en el chasis, una vez metidos, esa cabeza tan pequeña me permite, os lo voy a mostrar aquí delante para que lo veáis bien, vale, me permite que la carrocería, como este chasis ya ha sido el cambio, y lo mejor que tiene es que la carrocería se apoya directamente sobre el chasis, pues con esos tornillos me permite lo siguiente. Vamos a ver si lo puedo coger. Vale, me permite este movimiento, ¿vale? Poquito, pero me permite este movimiento lateral del morro del coche, ¿vale? Eso es lo que consigo con esos tornillos de cabeza muy estrecha, ¿vale? ¿Y para qué quiero eso? Pues eso lo quiero porque cuando entro rápido en una chicane, en un paso por curva muy rápido, cambio de dirección muy rápido, el coche la absorbe perfectamente. Y os lo puedo asegurar. No os podéis ni imaginar cómo se lo come todo, pero todo, se lo come todo. Ahora veréis en el vídeo, y en el vídeo, ojo, al estar grabando no iba al máximo, pero estaba rodando perfectamente cuando estaba grabando el vídeo en 13.6, 13.5, 13.7, o sea, se lo come todo, y además fácil, hace que sea fácil, no hace ninguna cosa rara. Eso sí, con estos neumáticos que lleva puestos negros, que son los F22 del Lotus, rodaba en 13,5, 13,6, 13,5, 13,7, estaba rodando en eso, pero al poner los NSR 5262 de 19,8 por 10, estos neumáticos que suelo usar,
de NSR porque me gustan, tienen un agarre constante, porque es constante el agarre, muy buen agarre, mucho grip, y ahí es cuando el coche ha empezado a rodar en 1350 estable y ya ha llegado a hacer el 13.3, que ha sido brutal. Y porque ya no he querido seguir dándole más vueltas, porque si llego a seguir con el coche dándole más vueltas, yo creo que en 50 vueltas más que hubiese dado, yo creo que hace un 13.2 fijo, pero un 13.2 lo hace. O sea, para que hagáis una idea, el campeonato de GT que se ha corrido este año en el club, los coches en la calle 7 que más rápido fueron, que fue en la última prueba, fue un 13.38. Estamos hablando de una GT que lleva reglamento Resisur. Esos coches vuelan, no os podéis ni imaginar, vuelan. Bueno, pues este coche de serie, como lo estáis viendo ahora mismo, pues ha hecho un 13.38. O sea, hace el mismo tiempo prácticamente que un GT preparado a full. Estamos hablando de coches con eje de carbono, eje de titanio hueco, o sea, chasis 3D, bancada, suspensión, o sea, todo. Carrocerías ligeras, bueno, en este caso las de GT van con 20 gramos, pero van plomadas. Pero todo lo demás va a full. Así que desarrollo libre, motor en ángulo, en fin, ahí lo dejo, porque muchas veces pecamos en querer preparar todas las categorías, y esto demuestra una vez más que hay categorías, como en los clásicos, y esto es un clásico en resistencia, la categoría de grupo C de velocidad, que creo yo que hay que mantenerla como tal, hay que mantenerla como un clásico y hay que dejarla así, no hay que meterse en líos ni prepararla full ni nada, que para eso tenemos los GT, los LMP y alguna más que queramos preparar de lo que sea, pero con esto yo creo que hay suficiente. Eso sí, te exige un nivel de pilotaje alto, porque no te puedes equivocar, ya que va en línea con un motor cacahuete pequeñito, así que te exige preparar el coche muy bien y pilotarlo con mucho cuidado. Pero ahí está, y los tiempos salen. Bueno, chicos, que no me enrollo más. Os dejo con el vídeo en la pista y os dejo con los tiempos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, saludos y nos vemos en el siguiente. Portaos bien.